Listo. Ahí está. Perfecto. Porque hay poca gente, la gente está enredada con el final de ciclo, mejor lo grabamos. Ok, chévere. Entonces, clientes potenciales llegan a una estación de servicio con un único servidor, como un Creo que proceso. no. ¿Crees que no qué? ¿Que no está grabando? Sí se está grabando, No, profesora. sí está grabando, sí está grabando. Bien. ¿Qué es lo que me estabas diciendo, Rodrigo? Me dijiste, creo que no. Sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, perfecto. Chévere. Ahí llegó Paula también. Hola, Paula. Bueno, entonces, a ver, clientes potenciales llegan a una estación de servicio con un único servidor. Ponerlo aquí, servidor. Ok, clientes llegan. Esto como un proceso de Poisson con tasa lambda. Ok, entonces la tasa de llegada la voy a poner aquí, es lambda. Sin embargo, si un cliente encuentra n personas en la estación de servicio, ok, bueno, si encuentra n personas en la estación de servicio, entonces entra el sistema con una probabilidad alfa n. Es decir, esto es lo típico de veo demasiada gente en lo que necesito hacer y entonces tengo una probabilidad alfa n, es la probabilidad de, que dice es entrar al sistema, ¿no? Ajá, de entrar al sistema si hay n clientes dentro. ¿Okay? Si cuando llego consigo n clientes dentro. Entonces, asumiendo que el tiempo de servicio es exponencial con tasa mu, voy a poner aquí, modele esta situación como un proceso de nacimiento y muerte y determine las tasas de nacimiento y muerte. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Los escucho. Por ejemplo, ¿quién es? ¿Se acuerdan quién es lambda cero? ¿Qué tiene que pasar? O mejor dicho, ¿quién es T0? Que es el tiempo hasta, o sea, el tiempo que la cadena pasa en el estado cero, correcto. Que esta cosa no se queda aquí. A ver, ya. Hasta que la cadena deja el estado cero. Correcto. Entonces T0, ¿quién es? Como modelo T0. ¿Qué tiene que pasar? O sea, yo abro el sistema, consigo 0 clientes dentro. Bueno, a ver, yo supongo que aquí como nos piden modelar esto como un proceso de nacimiento y muerte, X de T es precisamente el número de clientes en el sistema. ¿Ok? Y entiéndase que estar en el sistema podría significar dos cosas. O el cliente está en servicio, si es que llegó y consigue el único servidor vacío, o el cliente está en la cola porque cuando llegó había al menos un cliente en servicio. ¿Correcto? Bueno, al menos un cliente. Había un cliente en servicio y podría haber detrás de ese cliente algunos más. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es X de T. Entonces, para que la cadena deje de estar en el estado cero, es decir, la cadena ahora en este instante no tiene ningún cliente dentro del sistema, esa T0, o sea, el tiempo hasta que en el sistema haya algún cliente, porque fíjense que dejar el estado 0 significa ir al estado 1, porque yo no puedo
vaciar 0 clientes, ¿correcto? O sea, los clientes no se pueden ir, no se pueden morir cuando estás en el estado 0. ¿Okay? Además que sabemos que para cualquier proceso de nacimiento y muerte, la probabilidad de ir del 0 al 1 es 1. ¿Se acuerdan? Eso estaba en la definición del proceso de nacimiento y muerte. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, esa T0, ¿cómo se modela? O sea, recordemos que aquí el tiempo entre llegadas nos dijeron que es Poisson. A ver, podría ponerlo así. El proceso de llegada, ponerlo así, es un proceso de Poisson homogéneo parámetro lambda. ¿Ok? O sea, ¿qué sabemos de eso? ¿Qué sabemos del tiempo entre llegadas? Sería exponencial, ¿correcto? O sea, esto sabemos que es exponencial y para dejar el estado 0 tiene que ser exponencial además parámetro lambda. Lo único que puede ocurrir para que yo deje el estado, para que la cadena deje el estado 0, es que llegue el primer cliente. No puede haber otra opción. Fíjate que del estado 0 no hay una probabilidad 0 de ir a cualquier otro estado que no sea 1. O sea que el lambda 0, ¿cuánto vale? Lambda 0, les recuerdo, es la ¿No? tasa a la cual nacen los clientes cuando hay 0 clientes en el sistema. Es la tasa a la que llegan los clientes cuando hay 0 clientes en el sistema. No es 1. La probabilidad es 1. Es lambda, correcto. Lambda 0 es lambda. ¿De acuerdo? A ver, de T1, ¿qué pueda pasar? Ahora T1 es el tiempo para dejar el estado 1. ¿Correcto? ¿Qué puede pasar para que dejemos el estado 1? Fíjense, si hay un cliente en el sistema, ¿dónde está? Ah, perdón, Rodrigo dice que puedo ir a 0 clientes o a 2 clientes. Eso es correcto. ¿Qué significa ir a 0 clientes, Rodrigo? Exacto, del 1 Que, puedo ir que al deje, 0 o al 2. que deje de atender antes de que llegue el siguiente cliente. O sea, que el tiempo de Exacto, atención sea menor. Ajá. exacto. O sea que es el mínimo entre la exponencial parámetro mu, que es el tiempo de servicio. O sea, esto iría, si resulta que el mínimo es mu, perdón, es la exponencial parámetro mu, quiere decir que, a ver, cuando hay un cliente en el sistema, ese cliente está siendo atendido por el servidor. Eso es lo primero que hay que entender. ¿Ok? Si el servidor está vacío, el cliente pasa de frente, en tiempo 0 pasa de frente a ser atendido por el servidor. Entonces, si ese cliente termina su servicio antes de que llegue el próximo cliente, entonces ese servicio, perdón, ese mínimo va a ser la exponencial parámetro mu. Si por el contrario llega un cliente antes de que se acabe el servicio, entonces aquí es donde hay que tener cuidado porque ese cliente, cuando consigue un cliente en el servidor, podría decidir no entrar al sistema con una probabilidad alfa, perdón, 1 menos alfa 1, ¿correcto? O sea, la probabilidad de que sí entre el sistema es alfa 1. Fíjense, si lo piensan un poquito, esto era lo mismo que hacíamos nosotros con bifurcación. Los clientes ahora piensen que se clasifican en 2 grupos. Son los clientes que llegan y piensan que la cola es lo suficientemente corta como para quedarse esperando y entonces entran al sistema y se quedan.
O los clientes que ven el tamaño de la cola y opinan que la cola es demasiado larga para que... ¿Ok? O sea que el sistema de alguna manera va a ir desechando algunos clientes. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, este es el mínimo entre un exponencial parámetro mu y un exponencial parámetro ¿qué? O sea, si todos los clientes que llegan se quedaran, esto sería un exponencial parámetro lambda, ¿correcto? Pero no todos se quedan solo los que piensan que el tamaño de la cola es lo suficientemente corta para valer la pena perder el tiempo de espera. A ver, aquí me están escribiendo mensajes por privado. ¿Por qué hacen eso? Bueno, que sea una cosa seria. A ver, no, no lo puedo ver. Allá. Ok. Entonces, ¿quién es esta tasa? Lambda no es porque hay una probabilidad alfa 1, correcto, de sí quedarme en el sistema. O sea, de los clientes que llegan, ¿qué proporción se queda y qué proporción se larga? A ver, nada. O sea, estamos de acuerdo que si todos entraran, esto sería exponencial parámetro lambda, pero no todos entran. Entran solo aquellos que cuando ven la cola opinan que la cola es lo suficientemente corta como para quedarse. Y hay una probabilidad, en este caso alfa 1, de quedarse en el sistema. Entonces, chicos, ¿se acuerdan de bifurcación? Sí, profesor, lo que entré un poquito tarde, entonces estoy tratando de entender lo que hizo antes. Ya, déjame que eche un poquito para atrás, ¿ok? Mira, hay un sistema, un proceso con un único servidor. Ese servidor atiende a una tasa de servicio mu, ¿ok? Y los clientes llegan como un proceso de Poisson parámetro lambda. Nos dan alfa n, nos dicen que podemos usar que alfa n es la probabilidad de que un cliente cuando entre el sistema y consigue n clientes dentro decida quedarse. ¿Okay? Esa probabilidad es conocida, se llama alfa n. Entonces calculamos, nos piden modelar esta situación como un proceso de nacimiento y muerte. Eso un poquito nos dice que x de t es el número de clientes en el sistema y que tenemos que determinar tanto las tasas de nacimiento como las tasas de muerte. ¿Ok? Si es que es un proceso, claramente no es un proceso de nacimiento puro, porque al terminar el servicio los clientes se largan del proceso, o sea que también hay muertes. ¿Okay? Los nacimientos son los clientes que llegan y las muertes son los clientes que terminan su servicio y se largan del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, para dejar, aquí definí quién es este sub-cero, que se tienen que recordar que es el tiempo hasta que la cadena deja el estado cero. Y la única forma en que un proceso de nacimiento y muerte deja el estado cero, acuérdense que esto por definición
esto es cierto por definición de los procesos de nacimiento y muerte, la probabilidad de ir del estado 0 al estado 1 es 1, y eso lo que quiere decir que lo único que puede ocurrir es que del 0 vayas al 1. Evidentemente no puedes ir para abajo porque no puedes vaciar un sistema que tiene 0 clientes, ya está vacío, no se puede morir nadie. Lo único que puede ocurrir es que nazca alguien. Y ese alguien nace con tasa lambda, ¿ok? Llega con tasa lambda. O sea que lambda 0 es lambda. Ahora estoy tratando de determinar, la siguiente pregunta es ¿quién es lambda 1? ¿Correcto? Y como muy bien dijo Rodrigo, dijo, bueno, desde el estado 1 hay dos posibilidades. O vamos al estado 0, que significa el cliente, fíjense que cuando hay un cliente en el sistema, en este tipo de sistema, el cliente entra de frente al servicio, ¿no? Ahí digamos que la probabilidad de irse cuando consigues el sistema vacío, pues es 0, ¿no? O sea, ese alfa 1 debería ser 0 porque el cliente, como es el primero, no se va a ir, pues porque está ¿cómo se llama? El servidor vacío. Entonces, entra de frente a servicio. Y como está en el estado 1, pues hay dos cosas que pueden ocurrir. Bien sea que ese cliente termine su servicio, en cuyo caso la cadena va a hacer una transición del estado 1 al estado 0, o por el contrario, puede pasar que durante el servicio de ese primer cliente llegue un segundo cliente. Ahora, ese segundo cliente consigue un cliente dentro. Es decir, que ese cliente ya tiene una probabilidad alfa 1 de entrar al sistema. Es decir, que la tasa, en el caso de que él llegue al sistema, o sea, esta es la situación, déjenme que lo pongo aquí, ¿no? Quizás es bueno ir pensando así, ¿no? Que Rodrigo sí se dio cuenta. Fíjate, exponencial parámetro mu es el servicio, es menor que el tiempo entre llegadas. ¿Cómo llamamos al tiempo entre llegadas? Bueno, tiempo entre llegadas. ¿Ok? Eso hace una transición, digamos, del 1 al 0. Mientras que aquí haría una transición del 1 al 2 si es que cosa ocurre. Si llega un cliente Antes de que acabe el servicio. antes de que acabe el servicio. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que llegue un cliente? Tiene que ocurrir que ese cliente que llega efectivamente decida entrar. Es decir, que su tasa no es exactamente lambda, porque no todos los clientes que llegan van a tomar la decisión de quedarse. ¿Okay? Aquí en la entrada, los clientes se clasifican como los que sí tienen paciencia y los que no tienen paciencia, si quieren, los pueden ver así. ¿Ok? Entonces, de los que llegan, de la tasa lambda, esa tasa lambda queda multiplicada por la probabilidad de que el cliente decida entrar, que sí es alfa 1. ¿De acuerdo? Y sabemos por bifurcación que efectivamente los dos procesos, el de los procesos, o sea, la llegada es Poisson. Eso se divide en dos procesos que son los clientes que sí tienen paciencia, vamos a llamarlos así, y los clientes que no tienen paciencia. ¿Ok? Entonces, aquí la tasa queda multiplicada por la probabilidad de que el cliente sea paciente. ¿Ok? O sea, un cliente que ve un cliente dentro decida quedarse. Eso es alfa 1. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿quién es lambda 1 ahora? Porque lambda 1 es la tasa de T sub 1, ¿no? No sé si se habían dado cuenta de eso. Lambda 0 es la tasa de T sub 0, por eso defino la variable, ¿no? Para que se entienda cómo se debe modelar estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la tasa? ¿Quién es lambda 1? O sea, es la tasa del mínimo entre dos exponenciales, exponencial parámetro mu
Y pucha, y no me cabe. Qué raro. A ver, voy a escribirlo más atrás. Es la tasa de T sub 1 es la tasa del mínimo de dos exponenciales independientes, por cierto, ¿no? Porque está claro que el tiempo de servicio, o sea, sí, el tiempo de servicio y los tiempos entre llegadas son independientes. ¿Okay? Alfa 1, lambda. ¿Cuánto da esto? ¿Cuál es la tasa del mínimo de Mu, dos exponenciales independientes? la suma de los dos parámetros. Correcto, o sea que esto da mu más alfa 1 lambda. ¿Correcto? ¿Se entendió? Ya, buenazo. Vamos a T2. A ver, ¿quién es T2? Ven cómo se va formando, ¿no? Hasta que veamos un patrón. Vamos a ver, T2 es la tasa a la que la cadena deja el estado 2. Entonces, del estado 2, ¿a dónde puedo ir? Acuérdense que es un proceso de nacimiento y muerte, o sea que esto ya está escrito en piedra. Ya sabemos para dónde va. El 2 puede ir al 3 o puede ir al 1. No hay otra opción. Acuérdense que así son las filas de los procesos de nacimiento y muerte. Solo puede ir uno para arriba o uno para abajo. O sea que eso simplifica bastante el modelamiento. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí es la misma historia. T2 también es el mínimo entre que T2 es la siguiente situación. Hay un cliente siendo servido y hay un cliente en cola. ¿De acuerdo? Entonces, aquí puede pasar dos cosas. Puede ser que el cliente que está siendo servido termine su servicio antes de que llegue el tercer cliente. O puede ser que el servicio sea tan largo que llegue un cliente antes de que se acabe el servicio. Ahora, ese cliente no entra siempre. Su tasa debería ser lambda, pero ese cliente no entra siempre. Entra solamente cuando, o sea, entra solamente los clientes pacientes. Si llega un cliente impaciente, el tipo se va a ir. Si llega un cliente ¿cómo es? Si llega un cliente impaciente, se va a ir con probabilidad 1 menos alfa 2. Y si llega un cliente paciente, se va a quedar con probabilidad alfa 2. O sea que es el mínimo de esos dos. O sea que lambda 2, otra vez, es la tasa de T2, que es igual a la tasa del mínimo entre la exponencial de mu y la exponencial de alfa 2 lambda. Creo que ahí está. O sea que es mu más alfa 2 lambda. ¿Ya? Pucha, me estoy dando cuenta que esto realmente no lo estoy modelando como un proceso de nacimiento y muerte. A ver, lo estoy modelando como una cadena de Markov. ¿Sí lo están viendo o no? O sea, esto sí es lambda 0, pero esto que yo calculé aquí es realmente lo que llamamos nu 1. O sea, en realidad es más sencillo que lo que estoy haciendo. Ok, esto no es la tasa, ya. Ay, pucha. Bueno, pero no importa. Miren, esto es nu 1. Aquí, por supuesto, esto también es nu 0, que coinciden, ¿no? Porque aquí no pueden morir. Esto también es lambda más. Déjenme poner esto en otro color. Pucha, estoy como en automático modelando las tasas de... Realmente es nu 1, ¿no? ¿Quién es la tasa? Claro. A ver, ¿por qué? A ver, ¿quién me lo puede explicar?
A ver quién se da cuenta de eso. ¿Realmente esa es la tasa de nacimiento? ¿O es la tasa a la que dejo el estado 2? Yo creo que es la tasa la que deja el estado 2, la que tenemos ahí ahorita. Correcto, correcto. Entonces, ¿quién es? En realidad es más fácil si lo pienso como un proceso de nacimiento y muerte. O sea, que qué chévere que nos pasó esto. Porque lambda 0 es lambda. Lambda 1 es alfa 1 lambda, ¿correcto? Lambda 2 va a ser alfa 2 lambda, porque esa es la tasa en la que yo hago una transición hacia arriba. O sea, es la tasa de nacimiento. O sea, es más fácil todavía. Yo aquí, el μ1 y μ2, estoy viendo la tasa de la transición, bien sea porque ocurra un nacimiento o porque ocurra una muerte. O sea, yo estoy pensando en el formato de cadena de Markov y no en el formato de procesos de nacimiento y muerte, que en realidad son más sencillos. Porque fíjense que aquí, ¿quién es μ? μ0 no hay, ¿no? μ0 es 0, claramente. μ1, que pucha, sí, se llama μ1 porque así se llaman las tasas de muerte, no tienen nada que ver con μ, ¿ok? Estas son las tasas de muerte. Tasas de una muerte. Y estas son las tasas de nacimiento. ¿Ok? Entonces, ¿quién es μ1? ¿A qué tasa se muere el cliente que está en servicio? Se muere a tasa μ1. Y fíjense que en realidad μn siempre se muere a tasa μ. Yo tengo un solo servidor, tengo un solo en cliente. El cliente, o sea, el cliente va a representar, o sea, la cadena va a ser una transición a uno menos cuando tiene n clientes, simplemente cuando acaba un servicio. Y los tipos nacen, es decir, los clientes que llegan se quedan con una tasa lambda n que es alfa n por lambda. ¿Correcto? A ver, quiero escucharlos. Pero aparte también tenemos que calcular las probabilidades, ¿no? Ya, ¿y cuáles son las probabilidades? Porque para las probabilidades sí te sirven los nu1 y los nu2 que yo estaba viendo, ¿no? Porque efectivamente si hay, a ver, no entendí, profesora, por qué la tasa de muerte es la tasa del tiempo de servicio. Ya, porque acuérdate que, o sea, aquí hay dos transiciones posibles siempre. Yo creo que puedo contestar las preguntas de María Fernanda y la pregunta de Frandy al mismo tiempo. Acuérdense que aquí hay dos posibles transiciones en un proceso de nacimiento y muerte. Una transición es porque nace un cliente, en cuyo caso eso ocurre con tasa alfa n lambda, o sea, si hay n clientes en el sistema, un cliente que llega es paciente con probabilidad alfa n, y entonces se queda en el sistema con tasa alfa n por lambda. ¿Ok? Eso haría una transición a n más 1, porque hay n en el sistema, llega 1 antes de que se acabe el sistema del cliente que está siendo servido, y entonces entra el sistema con tasa alfa n lambda. ¿Ok? Porque va a haber unos cuantos clientes impacientes que no se quedarían. ¿Ok? Esto, en el caso de, ¿cómo se llama? De las muertes, pues la tasa de muerte es la tasa en la que el sistema hace una transición de n a n-1. ¿De acuerdo? Para que eso ocurra, tiene que acabarse un sistema. ¿Cómo es? Un servicio. El servicio del cliente que está siendo servido en ese momento, que es solo uno. ¿Ok? Por eso es tasa μ. ¿Correcto?
Y para las probabilidades, sí, ok, Frandy, buenísimo. Y para las probabilidades, Maffer, fíjate que ahí sí te sirve el NU1 y el NU2 y el NU3. Así, ahí sí te sirve pensarlo como una cadena de Markov. No sé si lo ves. Porque ahora en la probabilidad, por supuesto, tú tienes que decir cuál es la probabilidad de ir de I a I más 1 y cuál es la probabilidad de ir de I a I menos 1. ¿De acuerdo? Y fíjate que ahí, bueno, es relativamente fácil porque la probabilidad de ir de I a I menos 1, ¿cuál es? Es que se acabe un servicio antes de que llegue el próximo cliente. ¿De acuerdo? O sea que es mu entre mu más a ver, ¿quién completa la frase? Alfa I, lambda. Correcto. Muy bien, Maffer. Ahí está. ¿Ok? Y por supuesto, para que sume 1, ¿verdad? Porque acuérdense que en la fila de los procesos de nacimiento y muerte hay 2 probabilidades. Entonces aquí es fácil hacerlo por complemento. Una vez determinas uno es la otra. Pero de paso aquí, si hubieses calculado esta primero, esta es la probabilidad de que llegue un cliente antes de que se acabe el servicio. Y para que llegue un cliente, tiene que ocurrir que el cliente que llega efectivamente sea paciente. Entonces lo multiplico por alfa i y es mu más alfa i lambda. O sea que para estas probabilidades, ahí sí nos sirvió mirarlo como cadena de Markov. O sea, nos sirvió haber calculado los nu sub i en lugar de las tasas de nacimiento y las tasas de muerte. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? Sí, profe, sí lo entiendo. Buenazo. Y bueno, por supuesto, esto es para i mayor que 0, porque acuérdense que tenemos la primera, que siempre es 1. ¿Ok? P sub 0, 1 en los procesos de nacimiento-muerte es siempre 1. O sea, para i igual a 0, solo es posible hacer una transición al estado 1. O sea que esa fila siempre es de esta forma. ¿De acuerdo? Bueno, son exactamente las 9:50, así que genial para que tengamos 10 minutos de... A ver, profesora, no importa que el cliente espere, sea atendido y luego muera. ¿A qué te refieres, Frandy? Aquí, por Acuérdate que... ejemplo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, aquí, por ejemplo, todos jugarían con una tasa new, pero ¿qué sucede si es que, no sé, está esperando, luego es atendido, no sé, teniendo que sumar el tiempo de espera? Claro, pero acuérdate que las transiciones ocurren de uno en uno. Eso es lo que hace sencillo el modelamiento. Ah, ¿Ok? Entonces, como es de uno en uno, tienes que pensar, o sea, es mucho más simple la forma de pensar. ¿Ok? No hay esa complicación. Justamente esta es una de estas cosas del manejo de la incertidumbre, precisamente. ¿Ok? Entonces, no tienes que pensar en ese cliente que está esperando. No. O sea, cuando hay la transición, bien sea el cliente que está, y fíjate que ahí juega un papel importantísimo el hecho de que son exponenciales todas. ¿Ok? Estamos usando pérdida de la memoria en cada cuenta que estamos sacando. Porque fíjate que cuando tú haces la pregunta, la cadena ahora tiene un cliente dentro. Y tú no sabes en realidad cuánto tiempo hace que la cadena tiene solo un cliente. No lo sabes y no te importa, porque como el tiempo hasta que se acabe el servicio o el tiempo hasta que llegue el próximo cliente es exponencial por pérdida de la memoria, si ese tiempo fuese conocido y determinístico o ese tiempo fuese desconocido y aleatorio, de todas maneras, por pérdida de la memoria, lo que falta es un exponencial parámetro mu para que se acabe el servicio
o una exponencial parámetro alfa 1 lambda para que llegue el próximo cliente. ¿Ok? Entonces aquí, digamos, la moraleja es siempre, ojo, P sub 0, 1 es siempre 1. O sea, eso lo puedo, cuando me pidan hacer un proceso de nacimiento y muerte, ya puedo llenar la matriz de probabilidades de transición con una primera fila que tenga un 1 en la posición 0, 1. Ahí empiezo. Después cargo de ceros toda la diagonal. Y como es un proceso de nacimiento y muerte, yo ya sé que hay solo dos probabilidades que van a ser distintas de 0. La que va de I a I más 1, para la fila I me refiero, ¿no? Si me paro en la fila I, la que va de I a I más 1 y la que va de I a I menos 1. Son las dos únicas transiciones que pueden ocurrir. O sea, los cambios ocurren de uno en uno. Y entonces ahí es fácil, ahí sí tengo que definir quién es el tiempo que la cadena pasa en ese estado. Claramente ese tiempo va a ser exponencial y en el peor de, o sea, la mayoría de las veces va a ser un exponencial con algún parámetro y en otros casos va a ser el mínimo de 2. ¿Ok? En cuyo caso, fíjense que ahí, como es el mínimo de 2, el mínimo de 2 me sirve para calcular la tasa de transición y después para calcular estas probabilidades, aquí estoy usando, ¿dónde está el lapicito? Aquí. Aquí estoy usando la probabilidad del primer fallo, ¿correcto? Fíjense que si estos tiempos no fuesen exponenciales, ya es más difícil porque yo tendría que condicionar con respecto al momento en el que la cadena entró a ese estado para saber cuál es la probabilidad de que deje ese estado. ¿Ok? Se complica considerablemente si no tenemos pérdida de la memoria allí. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó clarito? Sí, Fíjense, profe, yo pensé que este problema era súper facilito y fíjense, nos ha costado verlo. Dime, ¿quién habló que no lo dejé oír, no lo oí? Fue Frandy. Cuéntame. sí, sí, profe, se entiende. Está claro. Perfecto, buenísimo. Bueno, ahora son las 9:55, nos vemos a las 10:05, ¿ok? Vamos a hacer nuestra pausa acostumbrada. Gracias, chicos. Ahora apago y volvemos en un ratito.
Ok, gente, regresemos. Ya guardé la pantalla, voy a borrarla. ¿Ya estamos aquí? ¿Estamos? Vamos a concentrarnos en el siguiente problema. Ok, vamos a hacer este. Ok, chévere. Bueno, vamos a ver. Ay, pucha, mi tablet. Allá va, que no encendí la cámara. Bueno, que no debería encenderla. Ustedes no me la encienden a mí. Esto. Bueno, entonces, bien, vamos a hacer el próximo ejercicio. A ver, considera un taller con K máquinas idénticas e independientes, cada una con tiempos de vida exponenciales, parámetro mu. Entonces, bueno, yo voy a hacer mi dibujito todo abstracto que hago siempre. Vamos a decir, aquí está la Késima. ¿Ok? Y todas tienen tiempo de vida mu. Mu, mu, mu. Vamos a poner aquí punticos. Entonces, esto es la máquina 1, máquina 2, máquina K. ¿Ok? Idénticas e independientes. Eso es importante porque quiere decir que los tiempos hasta que mueran, obviamente aquí se habla, este mu representa el tiempo de vida de la máquina. ¿Okay? El tiempo de vida de la máquina es exponencial, parámetro mu. Okay. Cada una con tiempos de vida exponenciales con tasa mu. En el taller, por otro lado, hay K técnicos idénticos. Por supuesto, no me van a quedar idénticos, pero ustedes saben que lo que los hace idénticos es que su tiempo de servicio es idéntico. ¿Ok? Y el tiempo de reparación, digamos, el tiempo que se tardan ellos en reparar una máquina que está mal lograda, tiene tasa lambda. ¿Ok? Lambda, lambda, lambda. Las máquinas trabajan de forma independiente, al igual que los técnicos. Modele esta situación como una cadena de Markov en tiempo continuo. Okay, fíjense que aquí no nos dicen que es un proceso, o sea, de modelarlo como un proceso de nacimiento y muerte, sino que aquí nos dicen de modelarlo como una cadena de Markov. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que decidir quién es X de T, porque no es obvio que es el número de clientes en el sistema, ¿o no? O el número de llegadas al sistema. Entonces, aquí hay que establecer quién es X de T, quién es la variable aleatoria. ¿Ok? Y quién sería el conjunto de estados en el caso, o sea, primero definimos la variable aleatoria para saber quién es el conjunto de estados. Entonces, bueno, los escucho. Fíjense que hay un parecido con el problema 1. Quizás eso ayuda, ¿no? Porque aquí, pucha, de estos ejercicios de modelamiento pican y se extienden, ¿no? O sea, yo aquí puedo, o sea, lo difícil de esta parte es que o sea, yo cambio una coma de lugar en cualquiera de estos problemas y el modelo cambia, ¿ok? Entonces, hacer comparaciones entre ejercicios que ya se hayan hecho ayuda un montón. Fíjense que este se parece al primer ejercicio que hicimos en clase, con la diferencia de que las máquinas en ese caso no eran iguales, ¿ok? El hecho de que las máquinas no fuesen iguales, o sea, que no tuviesen la misma tasa, complicaba el modelo, ¿ok? Que de hecho tuvimos que agregar estados porque necesitábamos saber exactamente cuál de las máquinas estaba en reparación, ¿ok? O sea, en este caso, digamos que nos están complicando el hecho de que ya no son dos máquinas, ahora son K. Sin embargo, las máquinas son idénticas y los técnicos son idénticos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿a quién llamamos? X de T y a ver, y probamos a ver si se cumplen las condiciones para que el modelo que nosotros estamos creando sea efectivamente una cadena de Markov a tiempo continuo. Correcto, entonces, ¿quién debería ser X de T?
Estado de una máquina que trabaje un servidor en tiempo T. ¿Cómo? ¿Cómo que estado de una máquina que trabaje? A ver, trata, ya, pero de una máquina. Trata de expresarte mejor, Frandy, de ser más claro en tu planteamiento. Creo que la idea la tienes, pero no, como que no has sabido redactarla. Haz un esfuerzo en la redacción ahí. Fíjate, según tú, si es el estado de una máquina, entonces quiere decir que X de T, o sea, que el conjunto de estados de X de T, ¿cuál sería? Cero, uno. Bien y mal, exacto. Eso es suficiente para poder expresar, o sea, para poder modelar el funcionamiento completo de un sistema con K máquinas y K servidores. ¿O necesito más? Si todas son idénticas, ¿crees que sí? ¿Y cómo sabes cuántas máquinas están siendo arregladas a tiempo T? ¿O cuántas máquinas están buenas a tiempo T si solamente estás modelando una? Fíjate, si modelas la cosa como X de T, como el estado de una máquina, entonces es como si tuvieras una máquina y un servidor, nada más. Y son K. Fíjate que ahí no podrías ver sino el funcionamiento de una máquina, nada más. Sería K servidores entonces, otra vez, a ver, entonces agregaríamos el número de máquinas malogradas a tiempo T. Vamos a modelar el número de máquinas malogradas. Entonces, aquí Rodrigo propone número de máquinas malogradas. Por cierto, yo escribí las soluciones de esto y a lo mejor no lo modelo igual. ¿Ok? Ténganlo presente cuando vean las soluciones. Número de máquinas malogradas a tiempo T, sugiere Rodrigo. Si ese es el caso, ¿quién es el conjunto de estados? Estado de K máquinas que trabajen servidor a tiempo T. Pucha, Maffer, a ver, otra vez. Estado de K máquinas que trabaje un servidor en tiempo T. ¿Cómo es eso? A ver, quizás no lo puse en el enunciado, pero aquí, digamos, un servidor atiende una máquina a la vez. ¿Ok? Ok. Ya, pero pueden coger, bueno, a lo mejor es que están en un sitio muy ruidoso, cosa que yo nunca he tenido como, pues, no sé, capaz a ustedes no les convienen estas clases virtuales, porque si las escuchan desde la universidad no se escucha nada, ¿verdad? Bueno, a ver, si es el número de máquinas malogradas a tiempo T, fíjense que como hay el mismo número de servidores que de máquinas, pues cualquiera de ellos puede atender el servicio. Exacto, muy bien. Entonces el conjunto de estados es 0, 1, 2. Bueno, Rodrigo, pero creo que estás entendiendo bien lo que está pasando. Tienes que salir bien en este examen. A ver, 0, 1, 2 hasta acá. ¿De acuerdo? Chévere.
¿Qué hacemos ahora? Sí, claro que sí, Rodrigo, ánimo. ¿Quién es T sub 0? ¿Verdad? Comenzamos, vamos a decir T sub 0. Fíjense que el 0 es un estado posible, podría ser que no haya ninguna máquina malograda, ¿correcto? Entonces T sub 0 es el tiempo hasta que la cadena deje el estado. A ver. Deje el estado 0. ¿Qué tiene que pasar para que la cadena deje el estado 0? Es decir, tengo 0 máquinas malogradas. ¿Qué tiene que pasar para que el estado de, o sea, fíjense, como no hay ninguna malograda, todas están funcionando, quiere decir que ninguna de ellas puede, puede malograrse. ¿Cómo es? No, puede arreglarse. ¿Ok? O sea, aquí en este caso, los servidores no pintan, ¿no? No tienen ningún papel porque justamente no hay nada que reparar. Entonces, para dejar el estado 0, ¿qué es lo único que puede pasar? Para que ocurra una transición. De una en una, acuérdense que no se pueden malograr dos máquinas al mismo tiempo. ¿Ok? Ese evento tiene probabilidad 0 en todos nuestros modelos. ¿Ok? Que se malogre una, correcto. ¿Y cuál es la tasa a la cual se malogra una? O sea, T sub 0, entonces, ¿quién es? ¿Cómo describo a T sub 0 en función de los tiempos de vida de las máquinas? Es la primera máquina que se malogre, ¿no? Yo tengo K, fíjense que esto es el mínimo de K exponenciales, parámetro mu. ¿Correcto? La primera máquina que se malogre va a lograr la transición de 0 máquinas malogradas a una máquina malograda. ¿Cuál es la tasa de del mínimo de K exponenciales independientes parámetro mu? Aquí por independencia, lo pongo así. Es más, déjenme resaltar esto porque después ustedes se enojan que yo les bajo puntos porque no justifican las cosas. Entonces le voy a poner las justificaciones aquí en rojo. Ok, aquí hay independencia de las K máquinas, ¿correcto? ¿Cuál es la tasa del mínimo de K exponenciales parámetro mu? O sea, el mínimo de dos exponenciales independientes tiene tasa suma de los parámetros, ¿verdad? Un mínimo de dos exponenciales es exponencial suma de los parámetros, o sea que esta es exponencial K mu. ¿De acuerdo? O sea, esto lo que quiero decir aquí, esto es la primera máquina que se malogre, ¿no? La primera máquina que se malogre. ¿Sí? O sea que hemos calculado aquí.
Nu 0, ¿verdad? Nu 0 es K por mu. ¿Correcto? Gente, are you alive? Ajá, Rodrigo está vivo. ¿Alguien más? ¿Se entendió, chicos? Pueden usar ¿Por banderitas, qué, cosas. por qué lo Ajá, estamos dime, Ma. multiplicando por K? Claro, porque es el mínimo de las K, o sea, de las K, no sé cómo poner esto porque si no, no me cabe, pero K exponenciales parámetro mu. O sea, la primera, el tiempo de vida más corto de cualquiera de las K máquinas, o sea, es el mínimo de K exponenciales parámetro mu. Eso es lo que escribí ahí. Pucha, no sé cómo escribirlo porque aquí parece que lo estoy multiplicando, pero es K, o sea, es el mínimo de K exponenciales parámetro mu. Parámetro mu, sí. ¿Ok? O sea, la primera de las K máquinas que están funcionando en este momento que se dañe, va a hacer que la cadena pase del estado 0, 0 máquinas malogradas, a una máquina malograda. Entonces, el mínimo de K exponenciales, acuérdate que el mínimo de 2 es exponencial suma de los parámetros. El mínimo de K es exponencial suma de los parámetros. Por eso es K veces mu. O sea, es mu más mu más mu más mu más mu K veces. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahora sí. No, ahora sí. ¿Ok? Entonces, el mínimo de K exponenciales, he debido escribir mínimo de exponencial parámetro mu, exponencial parámetro mu, exponencial parámetro mu K veces. A eso me refiero con eso que está ahí escrito. Por eso puse la máquina, la primera máquina que se malogre. ¿Ok? O sea que esa es exponencial parámetro K mu, por lo que mu 0, o sea, el parámetro, fíjense que aquí ya no estamos hablando de nacimientos o muertes. Fíjense que aquí no hay un número infinito de estados. ¿Okay? Tenemos un conjunto de estados con K más 1 estados. O sea que aquí tenemos que determinar nu sub 0 hasta nu sub K. ¿Ok? Y esas sí son las tasas de dejar los estados. Entonces, ¿quién sería nu sub 1? O mejor aún, pensemos en la variable aleatoria t sub 1, que es el tiempo hasta que la cadena deje el estado 1. ¿Ok? ¿Ese tiempo cuál es? Del estado 1 a dónde podemos ir. Y repito, aquí las máquinas se malogran una a la vez y se arreglan una a la vez. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos un técnico, si quieren, lo podemos, déjenme tomar esta foto. Ahora tenemos un técnico, cualquiera de ellos, no sé, voy a poner este tipo. Ahora está aquí. Está trabajando en una máquina que se dañó. Lo pinto de rojo porque está trabajando. ¿Ok? Está ocupado. ¿De acuerdo? Esa es la situación ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Y este tipo es parámetro lambda, ¿no? Se tarda una exponencial tiempo lambda en ser servido. Entonces, ¿quién es T1? ¿Qué puede pasar? Fíjense que en este caso, bueno, a ver, me callo. O sea, creo que es el mínimo entre que se malogre una más, o sea, la segunda, y que el técnico termine de arreglar la máquina en la que está trabajando. Correcto. O sea que es el mínimo entre una exponencial parámetro K menos 1 mu. Ajá. ¿Sí? Porque te quedan K menos 1, a ver, lo escribo aquí. Aquí quedan K menos 1 máquinas funcionando.
¿Ok? Podría ser que si están funcionando y se dañan, si una se malogra, eso ocurre como una exponencial parámetro K-1, haríamos una transición, esto es transición del 1 al 2. ¿Correcto? Eso es lo que hace esa parte de esa exponencial. Y la segunda, Rodrigo, ¿cuál es la segunda Sería opción? lambda, exponencial parámetro lambda. Exponencial parámetro lambda. Correcto. Que esto significa ¿qué cosa? ¿Qué escribo aquí? Que pasemos del estado 1 al 0. O que el técnico termine de arreglar la máquina. Termina antes de que se dañe otra, de que se malogre otra máquina. ¿Correcto? Ahí está. Buenazo. Entonces, ¿quién es? Eso quiere decir el mínimo entre esas dos es suma de los parámetros. O sea que eso quiere decir que T1, ahora sí, es exponencial parámetro K menos 1 mu más lambda. ¿Correcto? O sea que eso quiere decir que nu1 es K menos 1 mu más lambda. ¿Correcto? Como decía mi asesor, ¿ya estamos listos, Macho, Claudia, para irnos al caso general o no? ¿El lambda va a ser constante o no? No, no necesariamente. Fíjate, ¿quién es T2? Ajá, creo que faltaría Creo que T2 hace para falta todo. hacer T2 para irnos al caso, sí. Ajá. Necesitamos un empujito más, un empujoncito más. Muy bien. T2 tiene la situación en donde yo tengo dos máquinas malogradas. Entonces, chévere porque ahora hay un cambio ahí con respecto a T1, ¿verdad? Que justamente pensar si siempre va aquí lambda o va algo más. Entonces, ¿quién es T2? Es el tiempo. Y aquí, chicos, sean metódicos, porque esto es más fácil de lo que uno cree. Sí hay como una forma de pensar que uno va desarrollando con cada ejercicio, ¿no? El hecho de pensar que las cosas se malogran de uno en uno o se terminan de arreglar de uno en uno, ese setting lo tenemos que meter en la cabeza, ¿no? Después hay todas las propiedades de las exponenciales que aparecen todo el tiempo, que hay que sabérselas, ¿ok? Entonces todas esas cosas contribuyen a que uno sea capaz de hacer el modelo, ¿ok? Entonces, el tiempo hasta que la cadena deja el estado 2. Entonces, para dejar el estado 2, solo puedo ir ¿a dónde? O sea, esto es el mínimo de quién. Ahora tengo dos máquinas malogradas. Me quedan K menos 2 máquinas funcionando. Entonces, ¿qué hacemos? Se puede malograr una tercera, Ujú. que sería exponencial el parámetro K menos 1 por mu. Menos 2, perdón, por mu. Ujú. Pero luego, para las que se puede arreglar, puede ser una de las dos que ya está malograda. Ujú. Puede ser que Ujú. cualquiera de los dos técnicos Termina. termine el servicio antes de que llegue. Miren, llegó Ricardo. Hola, Ricardo. O no sé si tenía rato ahí, no lo había visto. Que las dos máquinas que están en reparación, cualquiera de ellas termine, cualquiera de los técnicos que está reparando las dos máquinas que están dañadas, termine su servicio antes de que se malogre otra máquina. Y eso es 2 lambda. Es el mínimo
Pero si quieren lo podemos poner aquí, pero pucha, eso va a complicar. El mínimo de 2 exponenciales para meter la onda. Correcto. O sea, que si acaso mejor lo ponemos así, ¿verdad? Creo que aunque esté el mínimo del mínimo. A ver, no me odian así. No, porque estoy tomando el mínimo entre dos variables aleatorias. Así es K lambda. Más bien vamos, ay pucha, no, K lambda no, 2 lambda. Ya te leí, Ricardo. 2 lambda. Entonces, aquí es, ¿cuál es la explicación? Se malogra alguna de las K-2 máquinas buenas, ¿verdad? Antes de que se termine el servicio de cualquiera de las otras dos, ¿de acuerdo? Y aquí es algún técnico, alguno de los dos técnicos terminan el servicio de arreglar, voy a poner así, de arreglar, que ya no me cabe. ¿Ok? O sea que T2 finalmente es exponencial que, pucha, qué grande escribo. A ver, déjame poner esto más chiquitito. Esto es exponencial. ¿Qué cosa? Suma esas dos cosas. K menos 2 mu más 2 lambda. ¿Correcto? Gracias, Ricardiño. ¿De acuerdo? O sea que de aquí, aunque quede horrible esta cosa, ya voy a tomar foto y voy a borrar. De aquí se deduce que, ¿qué? Que nu2 es K menos 1 mu más K-2 sería, profe, creo. K menos 2. Pucha, que estaba copiando de arriba. Gracias, Rodrigo. K menos 2 más 2 lambda. Entonces ahora sí se ve el patrón, ¿no? 2, 2, 2. ¿Correcto? Sí, ahora sí creo. A ver, voy a tomar foto. Pilas, Paula, que voy a borrar. Paula está, no, ya no está. Ah, no, sí está, sí está. Ha estado callada, Paula. ¿Puedo borrar? Pucha, quiero borrar. Ok, pero voy a borrar aquí. No voy a borrar todo. Ok, porque hay cositas ahí. Y Ricardo, estamos en el ejercicio 3, por si te quedaban dudas. En este estamos. Ok. Entonces, el próximo, ¿cuál sería? Ahora sí nos vamos somos grandes ya. Nos vamos a ir a, ¿qué dice? Aquí. Vamos a irnos a T sub I de una. Y ahí I de dónde a dónde puede variar, ¿no? T sub I es el tiempo hasta que la cadena deja el estado I. Es decir, tenemos I máquinas malogradas. Tenemos I máquinas malogradas, o sea que TI, ahora, ¿qué tiene que pasar? Fíjense, quedan
K menos I máquinas funcionando. Cualquiera de ellas se puede malograr. Eso haría una transición de I a I más 1. ¿Correcto? Voy a ponerlo aquí. Haría una transición de I a I más 1. Yo tendría I malograda, tengo I malogradas y esto sería pasar a I más 1. O, fíjense que si hay I máquinas malogradas, yo tengo I técnicos ocupados. Cualquiera de ellos puede terminar su servicio. O sea que aquí es I lambda. Por eso yo había señalado en rojo aquí, en este sitio, había señalado en rojo que el 2 iba con el 2 con el 2, ¿no? Para hacer aquí el I con el I con el I. ¿Correcto? Y ahí está, ¿no? Esto me causaría una transición, para no escribir toda la historia, del I al I menos 1. O sea, yo tengo, si cualquiera de las I máquinas que están en servicio terminan su servicio, entonces quiere decir que va a pasar de I a I menos 1. O sea, de las I máquinas que están malogradas, vamos a pasar a I menos 1 máquinas malogradas. Total que, en resumidas cuentas, eso quiere decir que esto es ahora exponencial, parámetros K menos I mu más I lambda. Por lo tanto, mu sub I es igual a K menos I mu más I lambda. Con la única, esto es para I mayor que 0, ¿correcto? Porque I igual a 0, ¿qué nos había dado mu 0? Mu 0 era que cualquiera de las máquinas se dañara. Pero fíjense que si yo pongo I igual a 0, aquí tengo lo que quiero o no. Sí, porque es K mu. O sea que en realidad es para todas. De hecho, tengo que ser más específico. ¿Y de entre dónde y dónde varía? De 0 acá. Correcto. De hecho, si tengo que ser absolutamente fastidiosa para escribir esto correctamente, como no es un número real, yo debería decir para I igual 0, 1, hasta acá. Eso es más correcto. ¿Ok? Está mejor escrito. Y para las probabilidades de transición, fíjense que si lo escribimos como lo escribimos, las probabilidades de transición deberían ser inmediatas. A ver. ¿Quién es? Vamos a las probabilidades de transición. Las voy a poner en verde. ¿Les parece? ¿Quién es la probabilidad de transición? La voy a escribir aquí. Probabilidad de transición del 1 al 0. Para ir de una máquina malograda a 0 máquinas malogradas, lo agarro de acá, ¿no? ¿Lo ven? Se tiene que malograr cualquiera de las K-1 máquinas. Es probabilidad del primer fallo. Se tiene que malograr antes de que terminen de arreglar la que está en servicio. ¿Correcto? Y entonces, ¿cómo voy del 0, del qué? No es al revés, profe. No me estoy equivocando. A ver, del 1 voy al... Sí, es al revés, tienes razón. Aquí se tiene que arreglar porque voy del 1 al 0. O sea, tengo una malograda, tengo que arreglarla. Correcto, tienes razón. Gracias. Y de aquí sí es la que yo había escrito, ¿no? Que es K menos 1 mu entre
caben estas cosas. A ver, lo voy a escribir más acá. Que después queda mal la foto y es un problema para los que están viendo. A ver, de 1 al 0 tengo que terminar de arreglar la única que está en servicio. Y aquí hay K-1 buenas. Lambda. No, ¿cómo es? Es que el servicio es lambda, pucha. Ay, lo hice al revés, no me digas. No, sí, está bien. Es lambda. Es lambda aquí, ¿no? El servicio es lambda. Es que normalmente el servicio no es lambda, es mu. Ahora, ¿no? Y P sub 1, 2, es que se malogre una. Se malogra uno de las K-1 que hay funcionando. La tasa con la que se arregla el técnico, o sea, tasa lambda, correcto. Sí, correcto. ¿Y cómo sería ahora? Vamos a este caso. ¿Cómo paso de I a I-1? De I a I-1 es que tienen que terminar de arreglar alguna de las que están en servicios. Entonces esto es I lambda dividido entre K menos I mu más I lambda. ¿Y cómo paso de I a I más 1? Tengo que, de las K menos I que siguen buenas, se tiene que malograr alguna. Y aquí es K menos I mu más I lambda. Y ya está. ¿Ok? ¿Hay alguna probabilidad que sea distinta? P sub 0. P sub 0 solo puedo ir al 1, ¿no? Porque si hay 0 máquinas malogradas, solo puede ser que se dañe una de ellas. O sea que esto ocurre con probabilidad. Mu por K. A ver. A1, ¿cierto? 1, 1. Tiene que dar 1 porque la fila tiene que sumar 1. No hay transiciones sino del 0 al 1. No puede haber una transición del 0 a ningún número negativo. ¿Okay? O sea que tiene que ser 1. ¿Correcto? Y esto aquí cuando, a ver, en el caso genérico, si yo pongo I igual a 0, se cumple, ¿no? O sea que no hace falta especificar esto. ¿Correcto? Porque I igual a 0 hace el trabajo aquí. A ver, me equivoqué en algo. ¿No sería 2 lambda allá arriba? ¿Dónde 2 lambda allá arriba? ¿Dónde, Frandy? No, porque hay una única máquina en servicio. Fíjate que yo voy del 1 al 2. Hay una máquina en servicio nada más. Tiene que acabar el servicio de esos antes de que se malogre cualquiera de las K-1 que sí están funcionando. ¿De acuerdo, Frandy? Y aquí nuevamente este caso general es para I igual 0, 1 hasta K. ¿Eso es correcto? El Késimo es igual, ¿no? O el Késimo, no, mosca. A ver, ¿quién es mu sub K?
A ver, Mosca, que aquí Musuka está bien. ¿Quién es Musuka? Si hay K máquinas malogradas. Ah, no, miren, la probabilidad de transición para... Ajá, ¿quién es Musuka? ¿El késimo es diferente o no? O sea, si es K, quedaría solo K lambda. Que está bien, ¿no? Porque es que terminé de arreglar cualquiera de las que están malogradas. Sí, estamos bien. Estamos bien. Bien. Se autoarregla porque K menos K daría 0. Ahí. ¿De acuerdo? Solo que, o sea, en el caso que I sea K, hay una de las dos probabilidades que es 0. Queda bien. O sea, así está. Así es el caso general. Buenazo. Ahora sí. Ahora está listo el modelo. ¿Correcto? ¿Quién no puede ser 0? Y no puede ser 0. Sí, y puede ser 0. Pero si multiplicamos i por 0, no sé. Da Sí, 0. Pero sí. está bien, porque la probabilidad de Ujú, ir de 0 al 1 es eso. Ajá. Sí, es sí. 0. O sea, de ir de 0 a menos 1, esa probabilidad es 0. O sea que estamos Profesora, bien. no puedo ir de 0 a 2 máquinas malogradas. No, no puedo, porque acuérdate que aquí las máquinas se malogran de uno en uno. La probabilidad de que dos máquinas se dañen al mismo tiempo es 0. Al igual Ah, que dos técnicos terminen instantáneamente al mismo tiempo de reparar sus máquinas, también es 0. mm, ok, profesora, gracias. Y de hecho nosotros, digamos, hemos probado esas cosas, ¿no? En todo detalle que no ocurren esas cosas. ¿Ok? Bueno, a ver, acuérdense que los eventos de probabilidad 0 no son que no ocurren, sino que tienen probabilidad 0 de ocurrir. Son tan raros que el modelo los desprecia, los ignora. ¿Ok? Es así. Es el mismo cuento de la moneda que cae de canto. No es que no puede ocurrir, sí puede ocurrir, pero el modelo no contempla ese caso. Entonces le asigna probabilidad 0 a eso porque ocurre muy raras veces. ¿Ok? Entonces el modelo esas cosas no las ve. ¿De acuerdo? Bueno, chévere. Miren, el problema que queda, y yo voy a preparar más para el día lunes. El día lunes voy a dedicar la clase a hacer más ejercicios. Fíjense que el problema que queda es una complicación del problema 3. ¿Okay? Dice, bueno, ¿qué pasa si ahora en el mismo caso, ahora en lugar de tener el mismo número de técnicos que de máquinas, tengo menos técnicos que máquinas? ¿Okay? Ahora el número de técnicos es R y sigo teniendo K máquinas independientes. ¿Okay? Los técnicos siguen siendo iguales. No sé si se dan cuenta, pero aquí justamente, si vemos estos 4 ejercicios, miramos hacia atrás como para hacer un repaso de ver, a ver, cómo es que se hace esto del modelamiento. Porque tenemos que comenzar, o sea, tenemos que aprender a pensar de esta manera. ¿Ok? Hay varias cosas interesantes. Fíjense que en el primer ejercicio que hicimos, realmente yo considero que es el más difícil de todos. Y es curioso porque tiene solo 2 máquinas. ¿Cómo es que un ejercicio que tiene solo 2 máquinas es más difícil que uno que tiene K máquinas? Y la dificultad radica allí precisamente en que las máquinas no son idénticas. ¿Ok? Y el hecho de que sean 2 ya nos hizo tener que modelar la cadena con 5 estados. ¿Ok? A diferencia de cuando teníamos K, que los modelamos con K más 1 estados. ¿Ok? O sea, aquí
tuvimos que poner uno adicional a esos 4 que hubiésemos tenido, porque no, 3 que hubiésemos tenido, porque necesitábamos saber cuál de las máquinas estaba siendo reparada para poder decir, bueno, el tiempo hasta que se daña la siguiente tiene esta tasa. O sea, el hecho de que las máquinas fueran distintos complicaba la historia. O sea, si yo añado una tercera máquina distinta a las 2 anteriores, puedo yo pensar, y ahí tienen otro ejercicio que hacer, ¿cómo modelaría eso? ¿Cómo hago escalable ese modelo? ¿Cómo lo pienso de tal manera que si me ponen cada máquinas distintas, ¿cómo lo hago? ¿Ok? Fíjense que hay que ir pensando de esa manera. Y fíjense que eso mismo estoy haciendo, a ver, ¿qué hicimos en el otro? En el otro había una probabilidad de rechazo a entrar al sistema. ¿Okay? Ese problema sí es distinto a lo que habíamos hecho. Esto es más en el contexto de teoría de colas y era un problema de nacimiento y muerte. Si nos piden un modelo de nacimiento y muerte, eso es chévere porque en realidad tiene una estructura mucho más definida. O sea, hay cosas que ya sabemos y la forma de pensar se simplifica, ¿okay? Porque ya tenemos un modelo como que prefabricado. Entonces tengo que poner mi mente en ese sentido de saber, ya, la primera fila tiene un único 1 en la matriz de transición. Todas las entradas de la diagonal son 0 y además solo puedo hacer una transición a I+1 o a I-1. Y fíjense que en todos los casos aquí hemos hecho puras transiciones de I a I+1 o a I-1, pero eso no quiere decir, o sea, en el contexto de procesos de nacimiento y muerte, ese siempre va a ser el caso. En el contexto de las cadenas de Markov, no necesariamente. Podríamos hacer transiciones de un estado a cualquier otro, posiblemente, dependiendo de la complicación. Pero vayan viendo cómo se están montando los problemas. Fíjense que abajo en el ejercicio 4, lo que estoy complicando es que ahora hay menos técnicos que máquinas. Y vamos a ver qué efecto tiene eso en cómo estamos modelando. ¿De acuerdo? Fíjense, agregar una tercera máquina al ejercicio 1 ya es otro ejercicio. ¿De acuerdo? Y fíjense que no hemos todavía contemplado la idea de que tengo técnicos que son más rápidos que otros, por ejemplo. ¿Ok? Hacer que los técnicos sean distintos. Ahí tienen otra variante que pueden hacer antes de que yo publique ejercicios. ¿Ok? La razón por la que no le doy las listazas de problemas que tengo de una vez es que me temo que puede haber algunos modelos que son demasiado difíciles para este curso. Entonces yo los estoy resolviendo antes para estar segura que la cosa está al nivel de este curso, porque los libros que existen de estas cosas son mayormente hechos para, primero para ingenieros en general y no solo para ingenieros industriales. Entonces ya por ahí hay un montón de temas, por ejemplo, relacionados con bioingeniería, ¿no? Con biología, que digamos, si bien los podemos hacer, no son los temas que nos interesan en ingeniería industrial. Aunque muchos de esos problemas de crecimiento poblacional se parecen mucho a los problemas de inventario, igual quiero transformar el contexto para que tenga un contexto más familiar para ustedes, que sí sea conocido y familiar, que no sea el tema de las células y no sé, el ADN y todas estas cosas, sino que sea un contexto donde ustedes vean la utilidad dentro de la carrera. Entonces, es por eso tengo una lista grande de modelos. De hecho, se la he pasado a Fabián, pero Fabián está full. Entonces, yo tengo que transformarlos, ¿ok? Y pucha, el tiempo al final del ciclo está siendo más corto de lo que yo quisiera. Pero, a ver, hoy tengo 3 horas al final de la tarde. Espero dedicarme con toda, ¿cómo se dice?, disciplina a terminar esto y publicar los problemas. De todas maneras, ustedes tienen la imagen de estos 4. Ya hay trabajo para hacer. No lo he publicado en Perusal y por eso moralmente me estoy sintiendo como casi que obligada a dropear, o sea, a votar los 2 peores Perusals.
pero eso no se lo digan a todo el mundo. Ya quedó grabado. Entonces, bueno, vamos a ver, porque como lo estoy publicando tarde, no habría tiempo para hacer el perusal, y el perusal, digamos, tendría que cerrarse el lunes a más tardar, no sé, al mediodía, para que tengan la tarde del lunes para revisar las soluciones. Y ya de aquí prácticamente ya resolví. Bueno, yo creo que el 4 deberían de estar ustedes en capacidad de resolverlo después de haber visto la solución del 3. Entonces, realmente estos 4 ejercicios ya los usé, ¿no? Entonces, ponerlos en Perusal, bueno, sí, tienen que tipear la cosa, pero no hay mayor aporte de parte de ustedes. Entonces, bueno, ya ven que estoy estresada con un montón de cosas, pero bueno, los mantengo informados. Si esta tarde, en esas 3 horas, logro montar un conjunto de ejercicios decente para Perusal, el Perusal va y lo dejaría abierto sería de carácter opcional de todas maneras, y lo dejaría abierto como hasta el lunes al mediodía para entonces publicar las soluciones a esa hora para que tengan tiempo hasta el martes, que es el día del examen, de revisarlas, ¿ok? Profesora, disculpe que le interrumpa. Dime, Ricardo. No hay el solucionario del Perusal número 7. Lo estoy ¿No lo he revisando. publicado, Fabián? No, lo estoy Ah, revisando en Perusal y no está. porfa, escríbele a Fabián, porfa, para que él lo publique. ¿Sí? Ok, está bien, profesora, gracias. Sí. Sé que está ocupado, pero eso es una cuestión de un minutico, ¿ok? Si tengo tiempo lo hago, pero la verdad tengo un día bien apretado hoy. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener que molestar a Fabián. Bueno, chicos, tomo la foto. Gracias por venir a la asesoría y pilas que falta poco. ¿Ok? Espero les haya servido esta clase. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Pero, Hasta luego. profesora, gracias. Ah, Chao, profe, gracias. chao, chicos.